¿Sabías que los vikingos no solo usaban las runas para escribir, sino que las consideraban una herramienta mágica capaz de alterar el destino? Las runas nórdicas, mucho más que simples letras, eran un puente entre los mortales y las fuerzas divinas. En este vídeo exploraremos el oscuro simbolismo de estas inscripciones, su conexión con la magia y el papel crucial que jugaron en el esoterismo vikingo. Quédate hasta el final para descubrir cómo las runas han trascendido el tiempo, llegando incluso a influir en las prácticas esotéricas modernas y en secretos que la historia intentó borrar. Cuando pensamos en los vikingos, lo primero que viene a la mente son sus barcos surcando mares lejanos, sus saqueos y sus legendarias batallas. Pero estos no solo eran conocidos por su destreza en la batalla y su habilidad para navegar por los mares más peligrosos. También eran un pueblo profundamente espiritual, con una religión que impregnaba todos los aspectos de su vida. Su fe estaba basada en un sistema politeísta, donde los dioses y diosas no eran figuras distantes, sino aliados cercanos y a veces caprichosos. Entre ellos, Odín se alzaba como el dios de la sabiduría, la guerra y la magia, un maestro de lo esotérico que sacrificó su ojo por conocimiento y sufrió durante 9 días en el árbol del mundo, Yggdrasil, para obtener las runas. Junto a él, Thor protegía a la humanidad con su martillo Mjolnir, y Freya personificaba el amor, la fertilidad y el poder de la muerte, moviéndose entre mundos con una gracia y fuerza incomparables. El universo de los vikingos estaba dividido en 9 reinos, todos interconectados por Yggdrasil, el árbol cósmico que sostenía el equilibrio del cosmos. Para ellos, el mundo no era simplemente un lugar físico, sino un entramado de fuerzas visibles e invisibles que interactuaban constantemente. Este cosmos estaba vivo, y cada ser, desde los dioses hasta los humanos, tenía su lugar en él. El destino, conocido como Weird, era una fuerza inevitable, tejida por las Nornas, 3 entidades misteriosas que decidían el pasado, presente y futuro de cada individuo. Ni siquiera los dioses podían escapar del Weird, y por eso los vikingos aceptaban su destino con valentía, viéndolo como una parte natural de la existencia. La religión nórdica no estaba contenida en templos o libros sagrados, sino que fluía en su vida cotidiana. Los rituales se llevaban a cabo en la naturaleza, en lugares considerados sagrados, como arboledas, montañas y ríos. Allí se realizaban sacrificios, tanto materiales como espirituales, para honrar a los dioses, pedir su protección o agradecer su favor. Estas ofrendas podían incluir animales, objetos valiosos y, en casos extremos, incluso vidas humanas, en un intercambio simbólico con las fuerzas superiores. El esoterismo era una parte esencial de su espiritualidad. Prácticas como el seidr, una forma de hechicería llevada a cabo principalmente por las volvas, mujeres sabias y profetisas, les permitían influir en los eventos, prever el futuro o comunicarse con los dioses. Las volvas eran figuras respetadas y temidas, guardianas de un conocimiento que trascendía el tiempo y conectaba a los mortales con lo divino. Incluso los guerreros vikingos recurrían a lo esotérico. Los berserkers, esos legendarios luchadores que entraban en un estado de furia salvaje, canalizaban su conexión con Odín para obtener fuerza sobrehumana y una resistencia casi mítica en el campo de batalla. En este rico entramado espiritual, las runas ocupaban un lugar especial. No eran simples letras de un alfabeto, sino símbolos cargados de poder que los vikingos consideraban un legado directo de los dioses. Cada runa tenía un significado profundo y un propósito, actuando como un puente entre lo humano y lo divino. A través de las runas, los vikingos no solo dejaban mensajes, sino que influían en su destino, protegían lo que amaban y, en algunos casos,
desataban fuerzas que no siempre podían controlar. Las runas, esos enigmáticos símbolos que hoy asociamos con los vikingos, no eran vistas como simples herramientas humanas, sino como un regalo divino. Según la mitología nórdica, su origen está íntimamente ligado a uno de los momentos más trascendentales en la vida de Odín, el padre de los dioses y maestro del conocimiento. En su incesante búsqueda de sabiduría, Odín tomó la decisión de sacrificarse para obtener las runas, un acto que reflejaba la convicción de que el conocimiento supremo solo puede alcanzarse a través de grandes pruebas y sufrimientos. El relato, que aparece en la Edda poética, describe cómo Odín se colgó de las ramas de Yggdrasil, el árbol del mundo, durante 9 días y 9 noches. Allí permaneció, suspendido entre la vida y la muerte, atravesado por su propia lanza como un símbolo de entrega total. Sin comida, sin agua y soportando un dolor inimaginable, Odín se aisló del mundo, adentrándose en las profundidades del cosmos y de su propia existencia. Durante este tiempo, fue testigo de visiones que desvelaron los secretos del universo, hasta que finalmente las runas se le revelaron. Estas runas no eran solo un alfabeto. Cada símbolo estaba cargado de poder y significado, representando conceptos fundamentales de la vida, la naturaleza y las fuerzas cósmicas. Las runas eran un lenguaje divino, un medio para interactuar con el tejido mismo de la realidad. Al recibirlas, Odín no solo adquirió un conocimiento profundo, sino también la capacidad de influir en el destino, invocar protección y canalizar energías poderosas. Cuando las runas se manifestaron ante Odín, no fue como una simple recompensa, sino como el resultado de un sacrificio extremo. Este acto no solo lo consolidó como el dios de la sabiduría, sino también como un puente entre los mundos, el único capaz de descifrar los misterios del cosmos y transmitirlos a los mortales. Fue a través de Odín que las runas llegaron a los hombres, quienes las recibieron como un regalo divino, aunque con una advertencia implícita. Su poder debía ser usado con sabiduría y respeto, pues las fuerzas que representaban podían ser tanto constructivas como destructivas. El sacrificio de Odín no solo habla de su carácter como dios, sino también de la cosmovisión nórdica. Para ellos, el conocimiento no era algo que se diera gratuitamente, era algo que debía ganarse, muchas veces a través del sufrimiento y la superación de pruebas. Las runas eran un reflejo de esa filosofía, herramientas poderosas que requerían comprensión, disciplina y conexión con el mundo espiritual. Este origen mítico no solo les otorgaba un aura sagrada, sino que las convertía en un vínculo directo con los dioses. Usar las runas no era simplemente un acto práctico, sino un ritual en sí mismo, una forma de alinear la voluntad humana con las fuerzas cósmicas. Las runas no eran un sistema único y fijo. A lo largo del tiempo y en diferentes regiones, se desarrollaron varias versiones de este alfabeto sagrado. Cada conjunto de runas tenía sus propias características y simbolismos, adaptándose a las necesidades y creencias de quienes las utilizaban. Aunque todas compartían un origen común, las variaciones reflejaban las diferencias culturales y espirituales de los pueblos nórdicos y germánicos. El conjunto más antiguo y ampliamente conocido es el Futhark antiguo, compuesto por 24 runas. Este nombre proviene de las primeras 6 letras del alfabeto rúnico: Fehu, Uruz, Turisaz, Ansuz, Raidho y Kaunan. Estas runas no solo eran utilizadas para escribir, sino también como herramientas mágicas y simbólicas. Cada una tenía un significado profundo, relacionado con conceptos como la fuerza, la protección, el viaje o la abundancia. El Futhark antiguo fue empleado desde aproximadamente el siglo II después de Cristo hasta el siglo VIII, cuando empezó a evolucionar.
Con el paso del tiempo, y a medida que las comunidades germánicas y nórdicas se expandían y cambiaban, el sistema rúnico se adaptó. Así surgió el Futhark Joven, una versión simplificada de 16 runas. Este sistema fue ampliamente utilizado durante la era vikinga, especialmente en Escandinavia, donde su diseño más compacto se adecuaba mejor a las necesidades prácticas de los vikingos. Sin embargo, aunque el número de runas disminuyó, su poder simbólico y espiritual permaneció intacto. En las regiones anglosajonas encontramos otra variante, las runas anglosajonas o Futork. Este sistema, compuesto por hasta 30 runas, se expandió para incluir sonidos y conceptos específicos del inglés antiguo. Estas runas reflejan una mezcla única de influencias germánicas y locales, adaptándose al contexto cultural de las Islas Británicas. Más allá de estas variaciones principales, también existieron sistemas específicos, como las runas Helsinge, utilizadas en ciertas regiones de Suecia, y las runas medievales, que surgieron después de la cristianización y se emplearon para inscripciones cotidianas y comerciales, aunque en muchos casos perdieron su conexión mística original. A pesar de estas diferencias, todas las runas compartían algo fundamental. Eran mucho más que un sistema de escritura. Cada símbolo era una llave hacia el entendimiento de fuerzas superiores, un fragmento de conocimiento divino que los antiguos consideraban sagrado. Estas variantes nos muestran cómo las runas evolucionaron junto con los pueblos que las usaron, adaptándose a sus circunstancias mientras mantenían su esencia mística. Las runas, como parte esencial del esoterismo vikingo, no pueden separarse de las deidades que les daban su significado y poder. En el mundo espiritual de los nórdicos, cada runa era una manifestación directa de las fuerzas divinas, y estas mismas deidades representaban aspectos de la vida y el cosmos que los vikingos intentaban comprender e invocar a través de sus prácticas mágicas. Entre todas las deidades, Odín es sin duda la figura central en el esoterismo vikingo. Como dios de la sabiduría, la guerra y la magia, era considerado el maestro de las runas y el guardián de los secretos del universo. Odín no solo las descubrió a través de su sacrificio en Yggdrasil, sino que también enseñó a los hombres cómo usarlas, convirtiéndose en un puente entre lo humano y lo divino. Su conexión con el esoterismo no terminaba con las runas, también se le asociaba con el Seidr, una forma de magia que permitía influir en el destino, y con las visiones proféticas que obtenía a través de sus cuervos, Hugin y Munin, símbolos del pensamiento y la memoria. Otra figura importante en el ámbito esotérico es Freya, la diosa del amor, la fertilidad y la magia. Freya era la maestra del Seidr y la protectora de las volvas, esas hechiceras que canalizaban las fuerzas cósmicas. Se decía que su sabiduría mágica era tan poderosa que incluso los dioses masculinos acudían a ella en busca de guía. Freya también tenía un rol crucial como líder de los muertos en su reino, Folkvanger, donde acogía a la mitad de los guerreros caídos, compartiendo este honor con Odín. Su dualidad como diosa de la vida y la muerte la convertía en un símbolo de equilibrio, una representación de los ciclos naturales que los vikingos respetaban profundamente. Loki, aunque más conocido como un embaucador y causante de problemas, también tenía un papel clave en el esoterismo nórdico. Representaba las fuerzas del caos, pero no como algo puramente negativo. Para los vikingos, el caos era una parte esencial del equilibrio cósmico, necesario para el cambio y la transformación. Loki era el dios que desafiaba las reglas y forzaba a los dioses y a los humanos a adaptarse y evolucionar. En el contexto esotérico, su figura simbolizaba los retos internos que todo buscador de conocimiento debe enfrentar. Las dudas, los miedos y los obstáculos
que surgen en el camino hacia la sabiduría. Otro dios profundamente conectado con el esoterismo es Tyr, el dios de la justicia, el sacrificio y el coraje. Tyr es conocido por haber ofrecido su mano para encadenar al lobo Fenrir, un acto que lo convirtió en un símbolo de valentía y entrega total por un bien mayor. En el contexto mágico, Tyr representaba la fuerza de voluntad necesaria para superar pruebas espirituales y mantenerse fiel a los principios, incluso cuando el costo personal era alto. Finalmente, no podemos olvidar a las Nornas, las tres entidades que tejían el destino de los dioses y los hombres. Urd, Verdandi y Skuld representaban el pasado, el presente y el futuro, y estaban asociadas con Yggdrasil, el árbol del mundo. Aunque no eran diosas en el sentido tradicional, su poder sobre el destino las convertía en figuras esenciales del esoterismo vikingo. Las Nornas eran invocadas en rituales para obtener visiones del futuro o influir en los hilos del Weird, aunque se sabía que su poder era inamovible en muchos casos, lo que las hacía tanto respetadas como temidas. Las deidades esotéricas de los vikingos no eran solo figuras de culto, sino manifestaciones vivas de las fuerzas que gobernaban su mundo. A través de ellas, los antiguos nórdicos buscaban comprender el universo, enfrentar los retos de la vida y alcanzar un equilibrio entre el caos y el orden, lo humano y lo divino. Estas deidades no solo influyeron en las prácticas mágicas, sino que también dejaron un legado espiritual que sigue resonando en nuestra comprensión de los mitos nórdicos hoy en día. Las runas nórdicas y el esoterismo vikingo nos ofrecen una ventana única hacia una civilización que veía el mundo como un entramado de fuerzas místicas, donde cada acto, cada símbolo y cada dios jugaban un papel crucial en el equilibrio del cosmos. Desde los sacrificios de Odín para obtener las runas hasta los rituales secretos de las volvas y la sabiduría de deidades como Freyja y Tyr, la espiritualidad vikinga nos habla de un profundo respeto por las fuerzas invisibles que rigen la existencia. Estos antiguos símbolos no eran solo herramientas de escritura, eran llaves hacia un conocimiento universal que trascendía el tiempo y el espacio. Las runas encapsulan los valores, los miedos y las esperanzas de un pueblo que buscaba comprender su lugar en el universo, uniendo lo divino y lo humano a través de prácticas cargadas de simbolismo y poder. Hoy, este legado sigue vivo. Las runas y la mitología nórdica no son solo fragmentos del pasado, sino recordatorios de que el conocimiento y la conexión con lo espiritual son búsquedas eternas que trascienden las épocas. Al explorar su significado, no solo descubrimos un mundo antiguo, sino también partes de nosotros mismos que permanecen conectadas a esa visión del universo. Si te ha fascinado este viaje a través del esoterismo vikingo y deseas aprender más sobre otros temas cargados de misterio y conocimiento oculto, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Comparte este contenido con quienes, como tú, buscan respuestas en los secretos del pasado. Y recuerda, el conocimiento está ahí para quien se atreve a buscarlo. Hasta la próxima.